Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero invitarlos a abrir la Biblia y para ello lo haremos en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Aquí vamos a comenzar a ver este libro y este capítulo yo le he intitulado La crisis espiritual de Israel en días de Isaías. La crisis espiritual. Y este es un mensaje de mucha pertinencia en el día de hoy, porque en el día de hoy también los creyentes del mundo y la cristiandad está pasando por una crisis espiritual. Es probable que uno dice, siempre ha habido problemas y siempre ha habido asuntos de alejarse de Dios, pero estamos viviendo en un tiempo en que cada vez es peor la situación. Ha habido crisis en el mundo. Antes del diluvio había una crisis, por eso fue que vino el diluvio. Y ahora nos estamos acercando seguramente a otra crisis mundial y la iglesia, la llamada iglesia, la cristiandad, los profesantes de la fe cristiana también cada vez están cayendo más en la apostasía. Y por supuesto eso no quiere decir que Dios no tenga una verdadera iglesia. Siempre Él ha tenido testigos en el mundo que lo aman, que aman su palabra, que se esfuerzan en obedecerlo a Él. Son pecadores como todos los demás, pero pecadores perdonados y pecadores que quieren hacer la voluntad de Dios. En este capítulo 1 de Isaías vamos a encontrar en primer lugar la mala condición espiritual de Israel en los primeros 6 versículos. Después vamos a ver en el versículo 7 al 9 el anuncio del castigo de Dios usando a los países extranjeros contra el pueblo de Israel. Y por supuesto Israel era el pueblo de Dios. Y Dios hizo un pacto con ellos e Israel no puede desaparecer. Va a existir siempre. Incluso va a llegar el día que Israel será la cabeza de las naciones. Pero han pasado por muchas crisis espirituales, sobre todo. A veces la gente se preocupa mucho de la crisis económica, pero no les importa la crisis espiritual. Y muchas veces Dios manda crisis económica precisamente para que uno se acuerde de Dios, para que uno piense en Dios, para que uno deje de hacer lo malo, porque todos somos pecadores. No hay ninguno que pueda decir, yo soy bueno, aunque hay gente que se cree buena también. Pero vamos a ver aquí en los versículos 10 al 20 un llamado al arrepentimiento y a un verdadero cambio de vida. También estoy dándote el bosquejo de todo el capítulo. Vamos a ver en el versículo 21 al 23 que Dios se lamenta sobre Jerusalén porque estaban degenerados, perdidos en el pecado. Y lo último, en los versículos 24 al final, que Dios anuncia su decisión de poner fin a este pecado, ya que ellos no se arrepentían. Los israelitas no se querían arrepentir, ni se arrepintieron en aquel tiempo. Israel se va a arrepentir, pero falta todavía. Aún en nuestros días, Israel no ha cambiado. Ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús de Nazaret, pero un día llorarán a verlo crucificado. Y van a llorar por arrepentimiento, no solo por el castigo, sino entendiendo que fue un gran error el que cometieron. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y como siempre, Señor, acudimos a ti pidiendo tu iluminación, la iluminación de tu Espíritu, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer y entender tu palabra también requiere la dirección de tu Santo Espíritu, la luz de Él, el entendimiento que viene de Él. Ayúdanos no solo a comprender los detalles, los datos, sino a entender
¿Cuál es tu voluntad para nosotros? Así podemos aplicar a nuestra vida lo que encontramos en tu palabra. Y sabemos que eso solo bajo tu dirección se puede. Por eso clamamos a ti por la luz de tu verdad en nuestros corazones. Y lo hacemos agradecidos porque sabemos que tú quieres hacernos entender. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la crisis espiritual de Israel en los días de Isaías, pero aquí hay lecciones para nosotros en el día de hoy. Y como les digo, quizás de todos los mensajes que dio Isaías y que están registrados en la Biblia, este es el más severo de todos. Y es probable, como creen algunos eruditos, que esto provocó la muerte de Isaías. Porque él estaba hablando ahí a los sacerdotes de Israel, a los reyes de Israel. Y esos señores no solamente oían como miembros de una iglesia, sino que tenían poder. Tenían el poder político en sus manos. Y cuando él les habló esto, les dolió mucho. Pero les dolió y no se arrepintieron, sino siguieron en su necedad. Y es que eso es lo que yo en mi corazón siento ahora, que el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, así está, en las mismas condiciones. Y por supuesto, no estoy diciendo que no hay ningún cristiano sincero con el Señor, pero de la iglesia profesante, lo que se ve, que se llama cristiandad, de la gente que dice que es cristiana, y aún iglesias enteras están alejados del Señor adentro de las iglesias. Entonces, hermanos, esta es una apelación personal. Este es un asunto que usted debe tratarlo con Dios y decir: Señor, aunque todo el mundo no te obedezca, yo quiero obedecerte. Tomar una decisión de no ser de esa corriente que hay en el mundo de gente que están metidos en la religión, pero no hay cambios en la vida de ellos. Y esto es lo que está hablando aquí Isaías. Y es que lo que pasa es que uno es salvo por la obra del Señor Jesús, no por sus obras, no por su buena conducta. Pero cuando uno cree en Cristo, debe haber efectos en la vida de uno. Debe haber fruto digno del Señor. Nuestro andar debe ser como Él anduvo, dice la Biblia. Hasta ahí llega el reto de la palabra de Dios, que el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. No para ser salvo por andar como Él anduvo, sino porque ya es salvo, debe andar como Él anduvo. Entonces, y posiblemente hay muchos cristianos que sí son cristianos, pero son carnales. Son niños en Cristo, no entienden la vida cristiana, pero puede ser, y estoy casi o más seguro, sin casi, de que hay un gentío que tiene una confesión de fe, pero no conocen al Señor adecuadamente. Y aquí en Israel había de toda esa clase de gente. Y no debemos confundir la salvación o la justificación con la santificación. Porque la salvación es un hecho ya en la vida del que cree, pero la santificación es un proceso que va en toda la vida. Pero debemos ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No es decir, yo creí hace 50 años y estoy igual, no he aprendido nada, ni he madurado nada. Eso no debe ser así, eso no es lo natural. Si uno siembra una semilla, de repente va a salir la hierba y va a salir la planta. No es que solo se siembra la semilla y ahí se quedó muerta. Cuando alguien tiene la vida de Dios, lo va a demostrar con sus hechos. Esto es muy importante. Bueno, ya estoy dando toda la teología de esto y no he entrado a los versículos. Pero miremos el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Amós, dice ahí con Z, ¿verdad? Pero, y es que existe la palabra Amós también de otro modo. Isaías, su nombre quiere decir salvación de Jehová. Es la palabra Yeshayá en hebreo. Y por supuesto,
Este Amós que se menciona aquí era hermano del rey Amasías, o sea, era hermano de un rey. Y ese Amasías era el padre del rey Usías. En el capítulo 6 vamos a encontrar la mención de Usías también, que fue un buen rey. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Isaías era familiar de los reyes de Israel. Era familiar de ellos, era sobrino de los reyes. Tenía una relación muy cercana y sin embargo, él vio a los buenos reyes que había ahí, como Usías, que era su tío. Ese fue un buen rey de Israel. Pero él vivió también aquí en estos días, como dice aquí del rey Usías, Jotam, Acaz. Acaz fue un mal rey de Israel. Y también Ezequías, que fue un buen rey. O sea, había buenos y malos reyes. No es que eran sin pecado. Todos ellos eran pecadores y se equivocaron, cometieron errores enormes. Vamos a ver a Ezequías hasta el capítulo 38 y ya finalizando la primera parte de Isaías, que él fue muy buen rey, pero después cometió un error muy grande, que lo vamos a estudiar no hoy, sino cuando llegue su momento. Estos eran reyes de Judá, o sea, estaban en Jerusalén. Ahora, entrando ya al versículo 2, y tal vez no debo pasar al versículo 2 sin recordarles que el ministerio de Isaías fue realizado aproximadamente en el año 730 antes de Cristo. El ministerio, no fue que ahí nació él, sino su ministerio. Eso lo hemos estudiado. Pero dice en el versículo 2 ya el mensaje de la mala condición del pueblo de Israel. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y es interesante que el Señor no se dirige a los judíos, sino al cielo y a la tierra. Porque el cielo y la tierra, hermanos, son creación de Dios, pero son seres inertes. O sea, no están vivos. No, en realidad hasta es una figura literaria hablarle a él, es un apóstrofe. Dirigirse a seres inanimados, porque el cielo no oye y la tierra no oye tampoco. Pero ¿por qué habla el profeta así? Porque el cielo y la tierra, que son inertes, oyen más que Israel, que sí tiene oídos. Y puede ser que Israel oía con los oídos, pero no oían con el corazón, no oían con el espíritu. Pero alguien debe dar testimonio. Entonces dice, el cielo y la tierra van a oír más. Porque hay una cosa que sí pasa, que la naturaleza sí le obedece a Dios. Los astros sí se mueven donde Dios quiere, no se salen de ahí, no se salen de la voluntad de Dios, pero el hombre es rebelde, el hombre no hace caso. Y entonces está diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. ¿Y qué le dice al cielo y a la tierra? Pero para que lo oigan también los judíos, crié hijos. Dice aquí el profeta hablando en nombre de Dios, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, yo crié al pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob. De ahí saqué yo al pueblo de Israel. Yo los escogí y los engrandecí. A estas alturas ya había reinado David y Salomón. Ya habían hecho el templo, y ese templo estaba en este momento ya hecho. Un templo que había costado más de 10 millones de dólares en oro en aquel tiempo. Imagínense, 1000 años antes de Cristo ese dinero. ¿Cuánto sería hoy? Un dineral. Y los había engrandecido, les había dado poder. Los filisteos ya no los molestaban porque tenían mucho poder los judíos. Y el Señor dice, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Ese es el tipo de gratitud que tiene el pueblo de Israel. Ingratos. Pero es que cuando vamos pensando en esto, hermanos, pues uno puede decir, bueno, Israel, ¿verdad? Así como eran de malos los israelitas, qué pecadores. Pero, hermanos, no veamos solo al pueblo de Israel en esa condición, porque si Dios
nos ha bendecido a nosotros, nos ha engrandecido intelectualmente, económicamente y todo. Démosle gloria al Señor, hermanos. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que ya engrandecidos se rebelaron contra el Señor. Y es que hay gente que cuando está ahí pobre, sencilla y que no tiene nada, solo dependiendo de Dios. Pero si llegan a tener dinero, se les olvida a Dios. Ya con dinero se les olvida a Dios. Y por eso a veces Dios les vuelve a quitar el dinero para que no tengan. Por misericordia de Dios, para que ellos no estén creyendo que el dinero se los da todo. Yo creo que si uno tiene recursos, no debe olvidarse que Dios es su especial tesoro y que no hay nada que sustituya al Señor. Pero dice el texto, el buey, dice el versículo 3, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pone el ejemplo de dos animales, así como le habló al cielo y la tierra, que son inertes. Ahora pone el ejemplo de dos animales. Dice que el buey conoce a su dueño. En cambio, Israel no conoce a Jehová. Y el asno, el pesebre de su señor, sabe a dónde debe ir a comer. El asno. ¿Y qué está haciendo el Señor? Mandando al pueblo de Israel, a los israelitas, a la escuela del buey y del asno. Les está diciendo, miren al buey, es más agradecido que ustedes. Miren al asno. En cambio, ustedes son unos ignorantes de la palabra, ignorantes de las cosas de Dios. Abraham no era así, ese hombre dependía de Dios, Isaac también, Jacob, pero ya este pueblo engrandecido ya se les olvidó de dónde vienen, ya se les olvidó quién les ha dado todo lo que tienen. Hermanos, otra vez las lecciones para nosotros, no se nos olvide que toda bendición que tenemos nos la ha dado el Señor. Es posible que usted ahora es un profesional universitario. Eso se lo ha dado el Señor. Usted no nació con título. Fue Dios el que lo ha ido bendiciendo. Es posible que antes no tenía dinero y ahora sí. No vaya a caer en el error que cayó el pueblo de Israel y que Dios nos tenga que mandar a la escuela del buey y del asno a aprender. Resulta que un animal es más inteligente que nosotros, aparentemente, ¿verdad? Pero es la condición espiritual. Dice, Israel no entiende, no se dan cuenta de que su amo y Señor y propietario es Dios. Qué lindo cuando uno entiende que Dios es el dueño de uno. Y hermanos, a lo menos yo estoy encantado de que Él sea mi dueño. Feliz. Y no que yo le pertenezca al reino de las tinieblas. Pero cuando Él es el dueño de uno, así como el buey conoce a su dueño, así debe ser uno. Mejor que un buey, porque el buey no está hecho a la imagen de Dios, en cambio usted sí. Y dice, mi pueblo, dice, no entiende, no tiene conocimiento. Versículo 3 al final, se ve que Dios reprocha la ignorancia espiritual. Y por eso repito, así está la iglesia profesante en el día de hoy. Se reúnen en las iglesias no a aprender de la palabra, ni a conocer mejor a su Señor, sino a divertirse. Las iglesias son centros de diversión ahora. Lo bonito es que esté ahí alegre la cosa. Y yo creo que hay que estar alegres y debemos ser felices, pero no sin conocimiento. Alegres porque conocemos al Señor. Alegres porque, como a Pedro, el Señor le puede decir, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces sí soy dichoso yo. Tal vez no tenemos grandes riquezas ni cosas, pero somos dichosos de que Dios nos haya hecho entender estas cosas. Bueno, el texto en versículo 4 sigue hablando de la condición del pueblo. Oh gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, raza de malhechores, les está diciendo, hijos depravados, corruptos, propagadores del vicio.
todo eso significan estas palabras. Pero dice que la corrupción y pecaminosidad, la maldad, había infectado a todo el pueblo de Israel. Ahí estaban creyentes, no creyentes y de todo, y todos estaban infectados. Y fíjense que cuando yo miro el mundo de hoy, yo digo, hasta los creyentes estamos infectados, porque vemos nosotros cosas malas y ya no le llamamos malo. ¿Por qué? Porque en la televisión estamos viendo de que de todo lo malo hay y todo se ve tranquilamente, ¿verdad? Si alguien hace una cosa que no es correcta, dice, no, esa es tu manera de pensar, la respetamos. Y entonces así ha resultado toda la iglesia también. Y hasta se hacen cosas malas y creen que no es malo porque ya todo el mundo lo aceptó. Pero la autoridad para saber qué es bueno y qué es malo está en la Biblia, no en la televisión. No caiga en la trampa. Mire qué dice Dios y conozca su palabra y entonces va a entender qué es la voluntad de Dios. Dice el versículo todavía 4, dejaron a Jehová, abandonaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, le dieron las espaldas a Dios. Estaban corrompidos estos, dice la palabra, provocaron a ira al Santo de Israel. Esta palabra provocar a ira significa desprecio provocativo, deliberado y con mala intención. Todo eso significa la palabra niatsu en hebreo, que es como fue escrito este libro. Y les pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y empieza a hablar de cómo están. Toda cabeza está enferma. Ahí no está hablando de que tenían algún problema en su cabeza, así físicamente hablando. Ahí está hablando de que tenían pecado en su mente, porque la cabeza obviamente es en la parte del cuerpo en que se supone que residen los pensamientos. Lo que está diciendo es, ustedes son corrompidos de discernimiento y todo corazón doliente. Pero todo esto que está aquí, hermanos, es enfermedad espiritual. No está hablando de dolores de cabeza ni nada que se parezca. Está hablando espiritualmente. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. No había nada bueno en ellos, no tenían buenos principios, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y por supuesto eso se podría aplicar a lo físico, pero aquí él está hablando de lo espiritual, que nada bueno hay, solo corrupción. Hermanos, yo les hago una pregunta sin que me la contesten. ¿No está así la sociedad humana en el día de hoy? ¿No sentimos nosotros esa presión de que solo corrupción por todos lados? Pero corrupción por todos lados, el mundo, y aún la iglesia se ha corrompido, porque la iglesia ha dejado que el mundo la permee, en lugar de influenciar al mundo. Ellos son los que nos están influenciando a nosotros. Entonces, hermanos, ya solo uno puede rescatar su propia vida y rescatar su hogar, porque en mi hogar podría decir, ahí sí mando yo, y si puedo decirle a mi esposa, vamos por aquí, y a mis hijos, vayamos por allá, pero yo no puedo ir a enderezar a todo el mundo. El Señor habla claro y habla duro, y hasta habla de lo que va a venir. Al pueblo de Israel le vino castigo, y dice el Señor, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas las heridas. No hay ni siquiera un intento de reforma en esa gente. No quieren reformarse moral. Hermanos, si el pecado no se confiesa y si uno no se arrepiente, sigue al despeñadero. Sigue al despeñadero. Versículo 7 empieza a anunciar el castigo que va a venir. Vuestra tierra está destruida. Eso no es que ya estaba pasando, sino les está profetizando. Miren, por toda esta corrupción que hay, su tierra ya está destruida.
Vuestras ciudades puestas a fuego. Todavía no habían quemado cuando profetizó Isaías el año 730. Faltaban todavía 8 años para que Sennacherib invadiera por primera vez a Asiria. Estaba hablándole 8 años antes. Y cuando Nabucodonosor quemó el templo fue el año 605, o sea que todavía pasaron más de 100 años. Y el Señor les está diciendo, vuestra tierra ya está destruida. ¿Por qué? Por el pecado de ustedes. No hace falta ni siquiera que venga la destrucción para que uno ya esté destruido. Si no cambia, si sigue igual, si sigue corrupto, ya está despedazado antes de que le llegue el castigo de Dios. Porque el castigo de Dios es seguro. Y dice, van a ser las ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Ahí están las invasiones de Sennacherib, de Tiglat-Pileser, que ocurrieron algunas 8 años después, otras hasta 20 y 30 años después. Pero está diciendo, van a ser invadidos y van a ser asolados. Y queda la hija de Sión como en ramadas de viña, o sea, despedazado todo, o como cabaña en melonar, como ciudad asolada, así va a quedar. Mire lo que dice el versículo 9, tan precioso y consolador. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Pero aquí dice que Dios ha dejado un resto pequeño, un remanente de gente que sí le ama. Esto nos hace recordar los días de Elías también, porque Elías pensó que ya solo él era creyente ahí, que todos los demás solo eran religiosos, y que el único que verdaderamente estaba buscando a Dios, no porque fuera impecable, era él. Y el Señor le dijo, no, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay un remanente todavía. Y aquí dice, si Jehová no nos hubiera dejado un pequeño resto, y esa palabra pequeño se puede traducir exiguo, o sea que es muy poquito, porque la cantidad no es la nota distintiva de los verdaderos creyentes. Les repito eso. La cantidad no es la nota distintiva de los verdaderos creyentes. Hay personas que, pero miren, en mi iglesia hay 10,000, 20,000. Pero si están viviendo solo como religiosos, eso no es lo que le agrada al Señor. Los grupos pueden ser pequeños y aún más, creo que deben ser pequeños. Es mejor que sean pequeños. Es mejor que usted asista a una iglesia donde los hermanos lo conocen a usted. No donde usted va a una iglesia, perdone, si hay iglesias grandes, gracias a Dios, si todos son creyentes, o si la mayoría. Pero hay gente que va a una iglesia grande a refugiarse ahí, donde nadie lo conozca, donde nadie sepa cómo vive. Les encanta ser un número que se pierde ahí entre la multitud, y que no importa cómo estamos viviendo. Eso no es bueno. Y no es una cosa extraordinariamente mala, pero la nota distintiva de la verdadera gente de Dios no son las cantidades. Y aquí dice, si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, exiguo, como Sodoma fuéramos. Es decir, si el Señor no hubiera dejado un grupo que verdaderamente amara al Señor. En Sodoma no había ni 10. Ustedes recuerdan cuando Abraham intercedió. Si hay 40, Señor, ¿vas a destruir? No, dijo el Señor. Y 30, y 20, y 10. Hasta ahí llegó. Mejor ya no siguió preguntando. Porque no había gente que amara a Dios en Sodoma ni en Gomorra. El único justo que estaba ahí era Lot, pero él lo sacó el Señor y después destruyó. Por eso dice Isaías, si no nos hubiera dejado un resto, ya fuéramos como Sodoma y Gomorra, ya nos hubiera destruido el Señor. Pero, dice él, ya entrando al versículo 10,
ya se dirige a las autoridades de Israel y les dice, príncipes de Sodoma. Así le dice él a los reyes y a los sacerdotes de Israel. No les dice príncipes de Israel, sino príncipes de Sodoma. ¿Por qué? Le cambia el nombre a Israel por la corrupción que había ahí. Dice, ustedes son príncipes de Sodoma, ustedes ya no son los príncipes de Israel. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Les voy a decir qué es lo que sí quiere Dios. Pueblo de Gomorra. Ahí ya no le está hablando a los príncipes, sino al pueblo en general. Pero le llama pueblo de Gomorra. A los judíos les dice que son sodomitas y gomorritas, que no son judíos. Fíjense, no es porque no lo sean, sino figurativamente les está hablando así. Y aquí le va a decir el Señor, la ley de nuestro Dios, lo que sí le gusta a Dios y lo que también no le gusta. Versículo 11, les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y miren, hermanos, aquí vamos a encontrar por lo menos 8 cosas que Dios las ordenó en la ley. Él fue el que dijo que se hiciera sacrificios. Él fue el que dijo que sacrificaran corderos, machos cabríos y todo lo que se hacían ellos. Pero aquí, él mismo les dice, ¿para qué me sirve todo eso? Todo eso que yo se los mandé, que les gusta a ustedes incluso estar sacrificando animales, porque es la religión exterior, pero no les interesa la religión del corazón. Les encanta todo el ritual, pero la vida no cambia. Y entonces les va a mencionar varias cosas que él mismo las ordenó y que los judíos encantados de hacer todo eso, pero no querían arrepentirse de su pecado, de su corrupción. No querían ser sanados de esas llagas y pudrición e hinchados que estaban de pecado de cabeza a pies. Y todavía alardeaban de que eran israelitas y que eran de la verdadera religión. Hermano, si usted está alardeando, ay, nosotros somos los verdaderos, nosotros somos los que no nos equivocamos, nosotros somos impecables. Si usted alardea de todo eso y no hay cambio en su corazón, el Señor lo conoce. Por eso, hermanos, la sinceridad debe ser con el Señor. Y por supuesto debemos ser sinceros con los hermanos, tener sincero amor entre nosotros y vivir santamente. Y por supuesto no vamos a quitar todos nuestros ritos, vamos a seguir con la Santa Cena, vamos a seguir cantando alabanzas al Señor, vamos a seguir dando aportes económicos a la iglesia para que siga adelante la obra y que nos gocemos de todo eso, pero que no nos quedemos solo con lo exterior. Si vamos a participar de la mesa del Señor, lo vamos a hacer con sinceridad ante Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, confiando en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero dando testimonio con nuestra vida, tratando bien a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, amándolos, buscándoles su bienestar, viendo que vayan en la senda de la justicia. Pero no estar haciendo de todo esto religión y cantando bonito y celebrando ritos, igual que el pueblo de Israel, y que Dios nos diga, ¿para qué me sirve todo eso? Es que las palabras del Señor son duras aquí, hermanos, y nos está diciendo que cambiemos, porque el mundo de hoy, así está el mundo de hoy también. Así está el mundo y así está la misma iglesia llamada cristiana, en una apostasía espantosa, lejos del Señor, aunque estén sentados adentro de un templo. Y eso le dice el Señor. No voy a leer todos los detalles aquí, pero dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? O sea, la abundancia de la religión externa. Y dice el Señor, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales. Ya van mencionando 3 cosas.
Dice el que está hastiado. ¿Quién dio la orden de hacer todo eso? Dios. Porque era figura del sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los corderos, machos cabríos, la sangre derramada, era figura de la obra de Cristo, que es la única que salva también y en la que tenemos que confiar. Pero esta gente se quedó matando animales, pero seguían corruptos en sus relaciones con los demás. Sus hogares estaban despedazados espiritualmente. Y hermanos, el Señor nos llama a nosotros igual que los llamó a ellos, a cambiar y a demostrar que la fe que tenemos en Jesús también lleva fruto en nosotros. Que aquella confianza que nos da vida eterna también tiene resultados. Porque el Señor no nos ha salvado por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante ver eso, porque a veces uno podría decir, entonces la salvación es por portarse bien. No, hermano, solo Cristo salva, no hay manera de cambiar eso. Pero cuando el Señor lo salva a uno, no es para seguir empantanado en el pecado, no es para eso. Tenemos que entenderlo y por supuesto estamos creciendo, estamos madurando, no somos perfectos hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero volvamos aquí. Hay muchas cosas. No quiero sangre de bueyes, dice el Señor. ¿Quién demanda estas cosas de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Hasta la asistencia al templo, dice él. No, la asistencia al templo sin el deseo de cambiar. Por eso dice, a presentaros de mí, a hollar mis atrios. Entonces lo que están haciendo es pisoteando los atrios del templo. Dice. ¿Por qué? Porque están ahí hasta asistiendo, pero no hay deseo de cambiar. Y lo que Dios quiere, hermano, son cambios a bien, que seamos más maduros, que tengamos buena relación con nuestra esposa, que le demos prioridad al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Porque mire, hermano, tan fácil que es hacer lo malo. Lo correcto no es lo fácil de hacer. Y por supuesto, si usted quiere hacer lo bueno, deje que el Espíritu Santo implante en usted la vida de Cristo. Porque si usted está diciendo, voy a portarme bien, con sus propias fuerzas, no lo va a hacer. Pero si usted dice, Señor, sin ti nada puedo, ayúdame a querer más a mi esposa, a atender mejor a mi esposo, a obedecer a mis padres, a querer a mis hijos, pero que venga de ti la fuerza para hacerlo. Bueno, solo el Señor puede. Y dice él, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Todo eso lo había mandado el Señor. En el libro de Levítico, él dijo que quemaran incienso, que hicieran sacrificios. Pero aquí dice, mire, ya no quiero nada de eso, porque solo es por fuera, pero no hay nada por dentro. Y eso se lo está diciendo Dios a la iglesia profesante del día de hoy todavía. Porque es que hay mucho jolgorio, bulla, escándalos y de todo en las iglesias, pero no hay vida espiritual. Y eso lo que Dios quiere es fruto del Espíritu. Lo que Él quiere es amor, paciencia, templanza, que uno pueda decirle rotundamente no al pecado. Pero si uno sigue igual, entonces es probable que ni tiene a Cristo en el corazón, y esa es la razón. Pero cuando Cristo ha entrado al corazón, tiene que haber una transformación. Tiene que haber. No puede ser que no haya. Y dice el Señor, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, ya no los aguanto. Imagínense la manera de hablar de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Qué es eso de extender las manos? Los judíos tenían la costumbre de levantar las manos cuando oraban, o de ponerlas horizontales. Y dice, cuando hagan eso, yo no les voy a hacer caso. Nada. Ni la oración voy a oír.
¿Por qué? Porque una oración debe estar respaldada con una vida de Dios, a menos que la oración sea confesando el pecado y pidiendo a Dios apartarse de él. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí es, así, eso sí quiere Dios. Y eso no lo ha entendido mucha gente en el día de hoy. Creen que ser espiritual es asistir a una iglesia, cumplir con ritos y todo. Mire, hermano, a veces esto es mal interpretado, porque los ritos sí son buenos, pero si solo son los ritos sin vida espiritual, no valen nada. Hasta la oración dice el Señor, no la voy a oír. Si orar es bueno, pero dice, cuando estén orando, no los voy a oír. Si ustedes son unos corruptos. Qué terrible lo que habla el Señor, y nos está invitando a cada uno de nosotros. Porque uno dice, hermano, hoy sí le cayó duro a aquel. No, hermano, hoy me cayó duro a mí, porque soy yo el que tengo que cambiar. Nada de que el otro y que por aquí, que el... No, soy yo el que necesito la palabra. Y dice el Señor, ya estamos aquí en el versículo 17, aprended a hacer el bien. Es que, hermanos, hacer el bien no es asunto congénito en nosotros. Uno no trae ya de que se va a portar bien, que va a ser humilde, que va a ser manso. No, eso no lo trae uno en la sangre. Uno lo que trae es la corrupción. Aprender a hacer lo malo, eso sí es facilito. Pero aprender a hacer el bien, eso solo el Señor lo puede ir implantando en nuestra vida a través del Espíritu Santo y la palabra escrita. Porque no es el Espíritu Santo solo sin la palabra, es la palabra y el Espíritu y la palabra, las dos cosas. Por eso es indispensable exponerse a la Escritura, oír los mensajes, y que en las iglesias se predique la palabra, no que se vaya uno a divertir a las iglesias. Es que si solo va a divertirse está perdiendo su tiempo. Y esto, hermanos, no lo entendía Israel. El Señor dice, Israel no entiende. Y yo veo cuando miro la escena eclesiástica hoy, que la iglesia tampoco entiende hoy. No entienden. Ellos están felices solo en su religión exterior. No hay cambio, pero ahí están contentos. Hermano, usted dése por dichoso si el Señor está obrando en su corazón y que lo está haciendo madurar y cambiar a través del Espíritu y la palabra. Dice el Señor, para decir qué cosas más o menos, unas cuantas de hacer el bien, dice, buscad el juicio, o sea, lo correcto, restituid al agraviado. Eso es lo que tiene que decir, y se lo está diciendo al pueblo. No se lo está diciendo a una persona en particular, porque le está hablando a los sacerdotes, a los reyes, a los jueces, a la gente así, y por supuesto al pueblo entero. Y dice, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso lo está hablando a nivel nacional, pero el Señor quiere que individualmente seamos también así. Y en el 18 le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjese que está hablándole al grupo, no dice ven luego. Este texto a veces se usa para el evangelismo y es bueno, pero aquí dice venid porque es a un grupo que le está llamando, al pueblo de Israel, y le dice, y estemos a cuenta, ponte a cuentas conmigo, dice al pueblo de Israel. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La idea es, el pecado se ha impregnado de tal manera en el corazón de las personas que ya no es fácil de sacar. El único que puede sacar ese pecado que está impregnado a profundidad en el alma es el Señor. Y si se ponen a cuentas conmigo, yo los voy a limpiar. Soy el único que puede limpiar. Nadie puede limpiarnos, hermanos, solo el Señor. Y dice Él, si fueren rojos como el carmesí, está hablando de una maldad terrible. Yo los puedo blanquear a ustedes. Yo soy el que puedo. Ustedes no pueden. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Aquí
les está citando, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero está citando Deuteronomio 28, 29 y 30. Porque en ese hizo Dios un pacto con el pueblo de Israel. Y le dijo, si me obedecen, los bendeciré. Si me desobedecen, les va a venir deportación, invasión de otros países, hambre, falta de lluvia, es decir, todos los castigos para el pueblo de Israel, cosa que no se lo debemos aplicar a la iglesia. El texto está hablando así, porque la iglesia es diferente a Israel. Y la iglesia es un pueblo ya bendecido. Y porque ya es ya bendecido debe vivir bien. El pueblo de Israel debía vivir bien para recibir las bendiciones del Señor, porque si vivían mal, les iba a caer castigo también. Y por supuesto, la historia de Israel es de que ellos nunca han hecho caso. Desde este tiempo no han hecho caso. Por eso los invadió Babilonia, Asiria, los invadieron los griegos, los romanos destruyeron en el año 70 y todavía están ellos sin conocer al Señor. Hasta los días de la gran tribulación se van a arrepentir y entonces Dios los va a bendecir. Pero la iglesia es diferente. Eso a veces algunos teólogos no lo entienden, que no es lo mismo el pueblo de Israel. Se puede sacar principios como estamos haciendo nosotros y aplicarlos a la iglesia, pero primero hay que interpretar. Entonces, regreso aquí, ya casi termino, hermano, los llevo corriendo realmente. Pero dice el versículo, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada. Literalmente entró ahí Babilonia y acabó con un gentío. Quemaron el templo, hicieron todo lo que dice el Señor aquí. Y en el año 70, después de que ellos crucificaron a Cristo y que Dios los castigó, 1,5 millones murieron en la invasión romana. Y fue terrible lo que pasó ahí, pero a ellos todavía les falta, hermanos. Todavía les falta sufrir mucho antes que Cristo les dé toda la bendición que ellos van a recibir. Pero dice, si quisieres, pero ¿qué pasó? No quisieron. Aquí está hablando Isaías 730 años antes de Cristo. Y en el 605 fue que destruyeron, o sea, más de 100 años después. No quisieron cambiar, siguieron corruptos. Es que, mire, hermano, el pecado es penetrante. Y cuando alguien está envuelto en un vicio, solo Dios lo puede sacar de ahí. Es cierto que uno tiene que tomar una decisión, como dice aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nos está diciendo que vayamos, pero no queremos ir. Y por supuesto, cuando Dios quiere, lo trae a uno, aunque no quiera. Pero por eso es que hay que orar por la gente, que el Señor mueva los corazones. Porque uno como está muerto en sus delitos y pecados, ni siquiera puede levantarse para ir. Es la mano de Dios únicamente. Pero regresemos. Dice el texto, en versículo 21, la lamentación de Dios por Israel, y le dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque en tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel era un buen pueblo, pero con 70 gentes nada más. Y en días de David llegaron a dominar a los filisteos, y con Salomón llegaron a la edad de oro de Israel. Un templo precioso y adoración y conocimiento de Jehová. Pero de ahí después se volvieron una ramera. Imagínense, hermano, la esposa de Jehová, una ramera. Pero le dice el Señor, llena estuvo de justicia en tiempos anteriores, en ella habitó la equidad. Pero ahora, ¿qué es lo que habita ahí? Los homicidas. ¿Cómo va a bendecir Dios a esa gente? El pacto en Deuteronomio dice, si me obedecen, bendición. Pero si son homicidas, no. Así no se puede. Y por supuesto en eso hay principios de que Dios no va a bendecir a gente así, aún en el día de hoy. Y dice, tu plata se ha convertido en escoria. No está hablando de las riquezas, está hablando de la gente, que antes eran plata, antes eran oro esos hombres. ¿Y qué se han vuelto? Escoria,
Ni siquiera queda un poquito de plata ahí en el fondo, solo óxidos son. Qué palabras más duras. Y dice el Señor, tu vino está mezclado con agua. Los judíos eran expertos en vinos y todo, aquello puro, pero ya con agua eso no sirve, no sirven. Y dice, tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, imagínense. Esta palabra es dura aún en el día de hoy, hermanos, aún en el día de hoy. Tus príncipes, compañeros de ladrones, en lugar de hacer justicia, apoyaban a los delincuentes y aún recibían parte del botín, la misma autoridad. ¡Qué espantoso! Porque uno dice, bueno, esto es 730 antes de Cristo o 2000 años después de Cristo. Porque hay una corrupción mundial y aquí está descrita. Pero dice, todos aman el soborno, o sea, que les den mordida, como decimos nosotros. Y no es mordida, lo que quieren son millones para hacer lo que se les da la gana. Por tanto, aquí en el versículo dice, y van tras las recompensas, o sea, el dinerito que les van a dar. No hacen justicia al huérfano, ¿por qué? Ni llega la causa de la viuda, porque la viuda y el huérfano no pueden dar cohecho, no pueden dar soborno, ellos no tienen. Le dan la razón, aunque no la tenga, al que tenga dinero. Es terrible lo que está diciendo aquí el Señor. Y dice, en el versículo 24, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. O sea, en Israel, todos esos incrédulos, corruptos, a pesar de que pertenecían al pueblo de Israel y que conocían a Jehová, el templo, el sacerdocio y todo eso, y hasta llevaban sacrificios y de todo, de animales, eran enemigos del Señor. Enemigos del Señor. Porque no amaban a Dios de corazón, todo era exterior. Y ya terminamos, hermanos. Dice el Señor en el versículo 25, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro, quitaré la impureza, restauraré. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en los verbos? Porque aquí dice el Señor que la mano de Dios es la que va a enderezar todo eso. Por eso Él dice, restauraré, limpiaré, volveré, quitaré, y tus consejeros van a ser como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? Ustedes lo saben, porque hemos aprendido mucho esto aquí, en el reino mesiánico. Desde que cayeron en poder de Babilonia, empezaron los tiempos de los gentiles, y ya les pasó Grecia, Roma, y hasta los días de la gran tribulación, el mismo anticristo. Y hasta ahí se van a enderezar. Pero es el Señor el que los va a enderezar, y entonces Israel será llamada ciudad de justicia. Pero en toda la historia ha sido una ciudad de justicia, el pueblo de Israel. Hermanos, Israel no ha sido una ciudad de justicia. Vino Cristo y lo crucificaron. Imagínense hasta dónde llegaba la apostasía. En aquel tiempo eran pleitos en los tribunales y soborno y de todo eso, que eso no honra a Dios. Aunque una persona esté sacrificando animales y quemando incienso, Dios dice, eso no sirve. Eso no sirve, porque la vida no demuestra que son espirituales, que yo los estoy guiando. Eso no sirve. Y ese mensaje, hermanos, es para usted y para mí. Está bien que cante, que ofrende, que tome la mesa del Señor, que participe y todo lo lindo que pueda haber en una iglesia. Pero lo que más le interesa a Dios de usted es su conducta, su carácter, la vida espiritual, el amor, el fruto del Espíritu. Eso es lo que le interesa a Dios. Hay mucha gente contenta de estar en las religiones perdiendo el tiempo. Pero usted, que entiende al Señor, porque el Señor le dijo, Israel no entiende, pero usted sí entiende. Entonces, eso es lo que le va a agradar a nuestro Dios.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, confesamos que somos faltos aún con el conocimiento que tenemos. Nos falta mucho para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, nos ponemos en tus manos, para que si hay en nosotros algo torcido, tú lo endereces. Para que si nosotros hemos fallado, tú nos limpies, Señor, y nos des una conducta agradable a ti. Tú has dicho, venid y estemos a cuenta, y nosotros queremos estar a cuenta. Queremos honrarte, no solo con las palabras, sino con nuestra conducta. Y Señor, abre los ojos de tu pueblo en donde quiera que nos oigan a través de la radio, para que ellos también sientan un llamado de tu Espíritu a cambiar, a agradarte en todo, llevando fruto de toda buena obra, y que nos des participar en nuestra vida del carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.